Damos gracias al Señor una vez más por estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo, Efesios 2, versículos 1 al 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, gracias, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, suplicamos que tomes la pobre palabra humana y la hagas poderosa para gloria y honra tuya. En Jesús. Amén. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo nos dijo cuán gloriosa es la salvación que disfrutan ahora los que son creyentes. Gracias a la soberanía de nuestro Dios. Y cuán poderosos los recursos con que ahora contamos los que somos salvos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos redimidos, perdonados, adoptados como hijos y hechos herederos de Dios. Y por si esto no fuera poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nos fue dado por Dios como un anticipo, como la garantía de lo que vamos a recibir luego cuando nuestra salvación sea consumada. Los creyentes disfrutamos de enormes privilegios y hemos sido capacitados por nuestro Dios para vivir a la altura de esos privilegios. Y para que podamos nosotros apreciar correctamente esta gran salvación, como nosotros debemos apreciarla por lo grande que es. Ahora en el capítulo 2, Pablo pasa a explicar el cambio operado en nuestra vida. Un cambio extraordinario que se ha producido en todos nosotros, los que ahora somos
hijos de Dios. Y Él lo hace partiendo desde la condición en que nos encontrábamos antes de venir a Cristo, a la posición que ahora disfrutamos desde que ya somos cristianos. Por eso en la mañana de hoy quiero que veamos en los versículos 1 al 3 la condición en la que nos encontrábamos antes de ser salvos. Los versículos 4 al 6, la posición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Y en los versículos 6 al 7 al 10, el propósito de Dios para salvarnos. Veamos entonces, en primer lugar, la condición en la que nos encontrábamos antes de ser salvos. Y lo primero que Pablo nos dice aquí es que antes de venir a Cristo estábamos muertos. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, pero por causa del pecado estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios, ajenos a la vida de Dios, como Pablo dice más adelante en el capítulo 4, verso 18. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por fuerte que éste sea, así tampoco puede el hombre no regenerado responder a la verdad revelada, a la belleza, a la bondad de Dios, a su justicia, a su santidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En lo que respecta a las cosas espirituales, en lo que respecta a las cosas verdaderas de Dios, este hombre es tan insensible como una persona muerta, tendida ahí en una funeraria. Este hombre no posee la capacidad de ver la gloria de las cosas que son verdaderamente importantes, que son verdaderamente gloriosas, porque simplemente está muerto. Esto explica la inconsistencia tan grande que percibimos en la vida humana. Tanta grandeza por un lado, tanto así, por poner solo un ejemplo, el hombre llegó a la luna, y tanta degradación por el otro. El hombre puede llegar a ser brillante en todo lo concerniente al mundo natural, pero cuando se enfrenta a la vida del alma, a su relación con el Creador, al propósito de su existencia, ahí, como decimos nosotros, se traba el paraguas. Cuando tiene que interactuar con otros seres humanos, cuánta oscuridad, cuánta confusión, cuánta bajeza, cuánto egoísmo. El hombre está muerto. No posee sensibilidad alguna en cuanto a las cosas espirituales. Y lo que es aún peor, no posee la más mínima posibilidad de salir de esa condición por sí mismo. Y así estábamos nosotros
dice Pablo, antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, ciegos a todas las cosas que en verdad tienen valor, viviendo una vida miserable, vana, sin sentido, autodestructiva. Pero no solo eso, Pablo dice, en segundo lugar, que también éramos esclavos. Versículos 2 y 3, la primera parte. Precisamente por el hecho de que estábamos muertos, porque éramos insensibles a las cosas espirituales e impotentes, éramos también esclavos. Y Pablo describe esta esclavitud en el texto desde 4 ángulos distintos. En primer lugar, nos dice que la vida que vivíamos estaba caracterizada por delitos y pecados, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia describe la vida del hombre como un andar por un camino. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que antes de conocer a Cristo, el pecado era nuestro andar, nuestro modo de vida. Era la atmósfera que respirábamos. Era donde nosotros nos desarrollábamos. Y hasta cuando evitábamos pecar, no lo hacíamos por el interés supremo de darle la gloria a Dios. No lo hacíamos por agradarle a Él, sino que éramos movidos por algún tipo de interés personal y egoísta. Como el hombre que se aleja de la promiscuidad por temor a enfermarse, no porque haya comprendido que ofende a Dios por la fornicación. No. Él no quiere enfermarse. En segundo lugar, Pablo nos dice que seguíamos la corriente de este mundo, o para ponerlo en un lenguaje moderno, nos conformábamos al espíritu de la época. Esa filosofía de vida donde lo que está bien es lo que el mundo dice que está bien, donde es importante lo que el mundo dice que es importante, donde es valioso lo que el mundo dice que es valioso, que tiene valor. Los hombres sin Dios caminan con la multitud. Es como el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Por eso son tan fácilmente manejados por los criterios de otros. Esto es lo que se usa ahora. Allá voy a ponérmelo. Estos son los lugares que se visitan. Allá voy yo. Esta es la forma con que debo moverse. Esta es la forma que tengo que hablar. El hombre es un esclavo de las opiniones de los demás. Aún aquel que se jacta diciendo que no le importa lo que digan los demás de él. A mí no me importa lo que piensen los demás. Pero eso no es así. Porque si realmente no le importara, no tendría interés alguno en que la gente pensara lo contrario. Pero lo cierto es que sí le importa, porque es un esclavo. Y esa es la razón por la que muchos no vienen a Cristo,
aún sabiendo que ese es el único que puede dar esperanza, aún creyendo que el evangelio es verdad, son esclavos, miserables esclavos que sueñan, tienen la ilusión de que son libres. Mis amados hermanos, esa es la terrible condición en la que todos nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo, reducidos a esclavitud. En algunos de nosotros se manifestaba de una manera y en otros de otra manera, pero éramos esclavos. En tercer lugar, Pablo revela una realidad aún más terrible en este texto, y es el hecho de que esa esclavitud que subyuga al hombre sin Cristo es inteligentemente mantenida y manejada por un ser astuto y perverso. Ya lo decía nuestro pastor ahorita, el príncipe de la potestad. Existe un ser maligno, cruel y mentiroso, a quien la Biblia llama diablo y Satanás, que maneja todas las cosas con un fin perverso. Eso es lo que tiene él en su mente: arrastrar a los hombres lejos de Dios, conducirlos a su destrucción. Es un príncipe y posee toda una hueste de seres demoníacos a su servicio. Pablo dice más adelante en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, usando la misma palabra de nuestro texto, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La desobediencia es lo que los caracteriza. Esa es la idea de esta expresión, hijos de desobediencia. Y esta desobediencia es energizada, dice Pablo literalmente, por ese espíritu maligno que odia a Dios con toda la fuerza y que odia al hombre porque es criatura de Dios. En cuarto lugar, dice también Pablo que esta esclavitud no venía determinada de fuera únicamente, sino que también venía de dentro. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y la palabra carne aquí es una referencia a la naturaleza humana corrompida por el pecado. Teníamos un enemigo entonces fuera, Satanás y sus huestes, pero también, como dice John Owen, hay un enemigo que llevamos dentro. Mi amigo, mi amiga, estos espíritus de maldad que Pablo menciona en el versículo 2, no solo promueven hechos pecaminosos, horrendos, que todo el mundo se espanta, ¡ay!, sino también ideologías y aún religiones que aparentemente son inofensivas, dan apariencia de utilidad, son útiles en apariencia, pero que en realidad lo que hacen es alejar a los hombres de Dios. Y esa es la terrible condición del hombre incrédulo, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no ha sido regenerado, muerto en sus delitos y pecados.
esclavizado al mundo, al diablo y a sus propias pasiones. Y eso éramos nosotros antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero hay algo más que Pablo dice en el texto en cuanto a nuestra condición anterior. No solo estábamos muertos, no solo éramos esclavos, sino también, en tercer lugar, estábamos sujetos a la ira de Dios. Dice el verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. El hecho de haber sido escogidos para salvación antes de la fundación del mundo no elimina esa realidad. Antes de venir a Cristo, Dios estaba airado con nosotros. Y estaba airado justamente por causa de nuestro pecado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestro Dios es bueno, es un Dios misericordioso, pero también es justo y santo. Y en su justicia y santidad aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito. Y así aborrece también al que lo comete. Y dentro de ese grupo estábamos también nosotros antes de venir a Cristo, antes de ser salvados. He aquí un cuadro terrible y desolador. Hasta ahora todo es tinieblas, todo es oscuridad, pero todo esto no es más que una preparación para que podamos nosotros apreciar realmente el contraste que viene a continuación. Habiendo visto la condición en la que nos encontrábamos antes de ser salvos, ahora en los versículos 4 al 6, Pablo establece la posición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Dice a partir de 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La intención de Pablo en el texto es obvia. Si hoy no somos lo que una vez fuimos, eso de ninguna manera se debe a que nosotros hicimos algo. No se debe a nosotros en ningún sentido. Nuestro Dios merece toda la gloria. Nuestro Dios merece todo el crédito. En nada nosotros tenemos de qué gloriarnos. Él no vio nada en nosotros que nos hiciera merecedores de algún favor. Él no vio nada en nosotros para que nos salvara, nos regalara la salvación. Él es rico en misericordia y nos amó con un amor que escapa a todo conocimiento. Más adelante Pablo pide en oración que estos creyentes plenamente fueran capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura de ese amor que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 18. La razón, mis amados, por la que fuimos salvados se encuentra en Dios, no en nosotros. Él es un Dios de misericordia, de amor
y de gracia. Y por eso nos salvó. Por eso no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos bendijo más allá de lo que nosotros podemos explicar o entender. Y hay tres cosas que Pablo menciona en el texto que manifiestan claramente las riquezas de su misericordia y la grandeza de su amor para con nosotros. Nos vivificó, nos resucitó y nos exaltó. Y todo eso en virtud de nuestra unión con Cristo. Noten cómo Pablo explica nuestro texto. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros que estábamos muertos, que éramos totalmente insensibles a las cosas espirituales, por la pura gracia y misericordia de Dios, fuimos vivificados. En otras palabras, regenerados. La disposición dominante de nuestras almas fue cambiada, fue transformada. Nuestros ojos fueron abiertos y fue entonces que abrazamos a Cristo por la fe para ser salvos. El mismo poder que obró en Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que obró en nosotros para darnos vida. Y en ese sentido, ese evangelio que probablemente habíamos oído y quizás muchas veces, fue que cobró sentido. Antes no nos interesaba, antes ni nos dábamos cuenta, pero después que el Espíritu obró en nuestras vidas, entonces empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta y cobró lo que antes no tenía sentido, cobró sentido, como si fuera la primera vez que lo escuchábamos. Y con determinación venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nos entregamos a Él con todo nuestro corazón. A partir de ese momento comenzamos una nueva vida, con nuevas perspectivas, nuevos propósitos, una nueva disposición para servirle a Él, para amarle a Él, para obedecer al Señor. Es a esto a lo que Pablo se refiere en el versículo 6 cuando dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y de la misma manera que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios para reinar por Él, con Él para siempre, así también nosotros hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Desde ya disfrutamos un anticipo del cielo. Fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por todas las bendiciones que estamos teniendo aquí, son un anticipo de las bendiciones que vamos a tener en la eternidad, cuando estemos en comunión con el Trino Dios y con su pueblo. Y también la promesa certísima de que hemos sido destinados para compartir con Cristo su gloria cuando estemos con Él cara a cara. Mis amados hermanos, esta es una realidad que disfrutaremos plenamente en el futuro, pero que ya comenzamos a gustar aquí y ahora. Nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura que somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros.
Somos ciudadanos del cielo y como tales nuestros nombres ya están registrados allí. Somos gobernados por normas celestiales y la gracia y el poder del cielo ya están a nuestra disposición. Y ahora nos preguntamos, ¿con qué propósito hizo Dios todo esto por nosotros? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué cosa tenía Él en mente al concedernos esta salvación tan grande? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El propósito de Dios al salvarnos. Versículos 7 al 10. Y hay dos propósitos claramente delineados en este texto. Dios nos salvó para hacer a través de nosotros un despliegue extraordinario de su gracia bendita. Versículo 7 al 9. Desde ahora y por toda la eternidad, los creyentes serán trofeos de las abundantes riquezas de la gracia divina. Por eso, mis amados, Dios nos salvó para su gloria, porque Él determinó glorificarse a sí mismo a través de su pueblo, a través de nosotros. En primer lugar, porque nadie merece la gloria aparte de Él. Si Él persiguiera otro propósito, no sería justo, porque nadie merece la gloria excepto Él. Pero debemos notar también, en segundo lugar, que la gloria de Dios no riñe, no lucha, no contradice en absoluto su deseo, su interés genuino de hacernos bien. Porque esa gloria se manifiesta mostrando bondad para sus escogidos. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios manifiesta su gloria siendo bueno con su pueblo. La gloria de Dios brilla con más fulgor en la medida en que Él nos hace bien. Así que el creyente le glorifica recibiendo el beneficio. ¡Oh, qué tremendo! Seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y de la bondad de Dios el Padre, que por amor a nosotros entregó a su Hijo, a Cristo nuestro Señor, para que fuéramos salvos por Él. Pero seremos también una muestra eterna del amor del Hijo, quien voluntariamente se hizo hombre, tomó la forma humana, en señal de humillación, y murió en una cruz la muerte que todos nosotros merecíamos, para que nosotros fuéramos rescatados del pozo de la destrucción y reinemos para siempre con Él. Y seremos un recordatorio eterno de la obra del Espíritu Santo, quien abrió nuestro entendimiento y con cuerdas de amor nos atrajo a Cristo y nos dio la fe para que nos aferráramos a Él. Para eso fuimos salvos, mis queridos hermanos, para manifestar eternamente las extraordinarias riquezas de la gracia divina. Ahora en los versículos 8 y 9, probablemente uno de los textos más
conocido de toda la Escritura, Pablo amplía este concepto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y la palabra gracia aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado primordial es el favor mostrado a aquel que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Ya vimos en los versículos 1 al 3 la descripción del estado en que se encontraban aquellos que han sido objetos del favor de Dios. Y es obvio que no merecían ser salvados, sino más bien condenados. No existe cosa alguna en nosotros o que haya sido hecha por nosotros que moviera a Dios a mostrarnos su bondad. Absolutamente nada. Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el apóstol, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Algo que Él ha obsequiado libremente. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve la gloria. Esta es la esencia del Evangelio de Cristo. Dios ofrece salvación a personas que no merecen ser salvadas. La salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir, en cambio, un infierno merecido. ¿Y cómo puede el pecador apropiarse de este don tan extraordinario? Pablo responde en nuestro texto, por medio de la fe. La fe es el acto a través del cual el pecador se apropia de Cristo. Se apropia de todos los beneficios que Cristo ofrece. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Oh, gloria a Dios. Es solamente por confiar en Cristo, en Él y nada más, que el pecador es salvo. Pero hay un propósito adicional en este texto. No solo fuimos salvados para que fuésemos un despliegue extraordinario de la gracia divina. Pablo dice también en el versículo 10 que Dios nos salvó para que ahora podamos estar ocupados en buenas obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En cierto modo, el contenido de este texto refuerza todo lo que ha sido dicho sobre la salvación, que es por gracia y no por obras. Es obvio que nuestra salvación no depende de nuestras obras, porque nosotros mismos somos, como dice la Escritura, hechura suya. Y esta palabra era usada para referirse mayormente a una obra de arte. Nuestro Dios ha hecho cosas magníficas en la creación que manifiestan su poder y su gloria. Pero su obra maestra son los creyentes. La gran obra de Dios es tomar pecadores como los que Pablo describe en los versículos 1 al 3 y hacerlos cristianos. Esa es la obra cumbre. Los cristianos por eso son seres extraordinarios. Pero al mismo tiempo
Este texto establece una verdad que hoy más que nunca debe ser resaltada. Somos una nueva creación en Cristo y por lo tanto debemos vivir como Cristo vivió. Y de él se dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, que anduvo haciendo bienes. Cristo anduvo haciendo bienes. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero fuimos salvados para hacer buenas obras. Y como dice la Escritura, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Era parte del plan eterno de Dios que aquellos que Él rescató, aquellos que fueron salvos por esa gracia, por ese don inmerecido, se ocuparan en estas obras. Como se ha dicho quizás hasta la saciedad, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que viene sola. La fe verdadera obra por el amor. Para concluir, solo quiero traer dos palabras a manera de aplicación. A la luz de todo lo que hemos visto hoy aquí, en este texto. En primer lugar, quiero dirigirme a todos aquellos que por la fe se han aferrado a Cristo para ser salvos. Mis amados, cuán grande es el privilegio que Dios nos ha concedido al traernos a la salvación. Y qué gran responsabilidad tenemos de vivir a la altura de esa salvación, de ese don inmerecido que hemos recibido. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿perciben esto los demás? Las personas que nos rodean se dan cuenta que hemos sido libertados de la esclavitud y andamos en novedad de vida. Es evidente para todos que somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a este mundo. Mis amados, pidamos a Dios en oración la gracia y el poder que necesitamos para vivir a la altura de lo que somos, para que podamos manifestar el gozo, la gratitud, el fervor y la obediencia como aquellos que han sido los beneficiarios de una salvación tan grande. Y quizás hay aquí alguien que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Tengo que decirte que la descripción de los versículos 1 al 3 sigue siendo tu descripción. Esa es tu biografía espiritual. Estás muerto, eres un esclavo y estás bajo la ira de un Dios santo y justo por causa de tus pecados. Pero esa no tiene que ser tu condición a partir de aquí. Esa no tiene que seguir siendo tu condición. El poder de Dios que obró en nuestras vidas ese cambio puede obrar en la tuya en este mismo momento. ¿Cuál es tu responsabilidad? Aferrarte a Cristo por la fe. Confiar enteramente en Él para salvación de tu alma.
Y todos esos privilegios que hemos mencionado, que gozamos los que ya somos cristianos, también pueden ser tus privilegios. Entonces, mi petición es, no abandones este lugar en esa terrible condición en la que llegaste. Pide a Cristo que tenga misericordia de ti y Él atenderá tu oración, porque así Él lo ha prometido. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Dios nuestro, te alabamos y te damos las gracias por estos privilegios grandes que tenemos ahora los que somos tus hijos. Recordamos, Señor, de dónde tú nos trajiste, dónde nos colocaste. Nos pusiste en el trono, pero antes estábamos en el foso cenagoso, en el estelcorero, donde estaba toda la suciedad. De ahí nos trajiste a tu luz admirable y te damos gracias. Ahora ayúdanos a vivir a la altura de lo que somos. Señor, queremos dar testimonio siempre de que ya no somos esclavos, de que tenemos nueva vida en Cristo, de que tú nos rescataste y somos hijos dignos tuyos. Que podamos reflejar eso siempre, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Y también permite, si hay alguien aquí que no te tiene, que hoy mismo caiga ante tus pies en arrepentimiento y fe. Obra a través de tu espíritu en esas vidas. Cambia esos corazones de piedra y pon corazones de carne. Quita el velo que impide ver todas las cosas buenas que tú tienes para los que son tuyos. Señor, ahora despídenos con tu paz y con tu amor, porque es en Cristo Jesús que te lo suplicamos. Amén.